Buenos días, vamos a hacer la reunión Zoom de hoy que tiene como título Componente Simétrica y Redes de Secuencia. Vamos a hacer una operación aquí. Share Información, ok. Y tenemos aquí ah, las láminas para hacer la clase del día de hoy. Ok, este título, Componente Simétrica y Redes de Secuencia, nacen de un teorema, el teorema del señor Fortescue. El señor Fortescue dijo que yo podía crear un sistema matemático, ¿verdad?, compuesto por un sistema ordenado de fasores o vectores que representaran la misma condición de un sistema que estuviera completamente en cortocircuito. Si tengo un sistema en cortocircuito o digamos un sistema desbalanceado, ese desbalance del sistema se crea porque hay un cortocircuito, una falla de cualquier tipo, monofásica tierra, trifásica, fase-fase, lo que sea. Entonces, ese cortocircuito genera un desbalance de las corrientes y de los voltajes. Por eso sabemos que cuando el sistema está balanceado y funcionando normalmente, yo tengo un sistema completamente balanceado matemáticamente hablando y funciona perfectamente. Pero si hay un cortocircuito, entonces la cosa se complica. En ese sentido, nosotros tenemos que yo puedo crear un sistema trifásico en este caso, es decir, de tres partes, tres componentes, digámoslo así. Y esas tres componentes van a representar las mismas tres componentes del sistema bajo falla. En ese sentido, dame un segundito, déjenme, muchachos. En ese sentido, yo puedo crear entonces un sistema que tenga componentes de secuencia positiva, que llamamos nosotros, es decir, un sistema que tenga exactamente la misma operación que el sistema normal, es decir, sistema con voltaje fase por fase del mismo tamaño, claro, desfasado 120 grados, ¿verdad? El sistema normal tiene tres vectores de fase, de voltaje y de corriente que están perfectamente balanceados, son del mismo tamaño, lo que están es desfasados 120 grados cada fase. Ese sería un sistema normal. Pero si el sistema presenta un cortocircuito, entonces todas esas fases se van a desbalancear y entonces no podemos operar ni hacer los cálculos correspondientes. Entonces, Fortescue creó este sistema matemático, señor Sánchez, buenos días. Este sistema matemático en donde yo tengo lo que nosotros llamamos una componente de secuencia positiva, es decir, tres fasores que tienen la misma magnitud y están desplazados 120 grados uno de otro. ¿Qué sería el sistema normal? Porque así es el sistema normal. Pero aparte de este sistema de secuencia positiva, se crea una componente que llamamos de secuencia negativa, que tienen fasores también a 120 grados, pero no la misma, no giran, como decimos nosotros, la misma dirección que la secuencia positiva. Ahorita vamos a ver un diagrama para explicar un poquito mejor eso. Y luego tenemos un sistema de secuencia cero, ¿verdad? Que también son tres fasores del mismo tamaño, igual que en los otros casos, que no tienen ninguna separación de ángulos. Las tres fases están a cero ángulo de separación y ese sistema tampoco gira, está estático. Entonces, el primer sistema lo llamamos componente de secuencia positiva, el segundo lo llamamos componente de secuencia negativa y el último lo llamamos componente de secuencia cero. Ok, ¿por qué se dice de secuencia? Si ustedes han revisado un poquito los sistemas, nosotros decimos que el sistema de nosotros, el sistema de potencia, gira en la dirección contraria de la aguja de reloj. Es decir, que si yo agarrara un osciloscopio y colocara cada una de las fases, se las midiera y las colocara en la pantalla del osciloscopio, veríamos que el punto máximo de la señal de tensión de secuencia A pasa primero, luego pasa a la fase B y luego pasa a la fase C. Simplemente coloquen en su mente tres señales sinusoidales, una al lado de la otra, pero cada una está separada a 120 grados. Así funciona el sistema de transmisión planetaria, pues, digamos, en todas partes. Pero en el caso de que estamos hablando, nosotros vamos a crear un sistema en donde el sistema gira en la dirección correcta para la secuencia positiva, gira en dirección contraria para la secuencia negativa y no gira para la secuencia cero.
Ese es el sistema que estamos empleando. Entonces, estos tres sistemas serían estos que están pintados aquí. Nosotros tendremos entonces una componente simétrica de secuencia positiva, esta que está aquí, ¿verdad? Ya van a ampliar este tamaño. Aquí tenemos la componente de secuencia positiva, BA1. Tenemos la componente, la secuencia B, B1 y la secuencia C. Todo esto es el sistema de secuencia positiva. Son tres vectores del mismo tamaño que giran en esta dirección. Luego tenemos el sistema de secuencia negativa, que sería este, que también son tres vectores, igual que el otro, A, B, C, pero que van a girar así. Es decir, los valores van a aumentar y disminuir en dirección contraria a este. Por eso se llama componente de secuencia negativa. Y aquí están los tres vectores, A, B y C, pero tienen un cerito arriba, igual que este tiene un 2 y este tiene un 1, que no giran y son del mismo tamaño. ¿Ok? Vemos también aquí en el diagrama, como lo dije ahorita, que el tamaño de estos vectores son del mismo tamaño. En la fase, o sea, en la secuencia positiva, estos vectores son del mismo tamaño. ¿Ok? Solo que giran así. O sea, matemáticamente hay una variación de 120 grados entre uno y otro. Los de secuencia negativa también son del mismo tamaño, pero diferentes a los de secuencia positiva. Estos tamaños son diferentes a estos. Pero estos tres tamaños son iguales. Igual que estos tres tamaños son iguales. Y los de secuencia cero también son tres vectores del mismo tamaño que no giran. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo representar, por ejemplo, en este caso, la fase A como teniendo una componente de secuencia cero, una componente de secuencia positiva y una componente de secuencia negativa. Y igual con los demás vectores. O sea, el vector B tendrá una componente de 0, 1 y 2, y el vector C tendrá una componente 0, 1 y 2. Es decir, que estos valores de la izquierda, que serían los valores reales de un cortocircuito, y que están completamente desbalanceados, es decir, los voltajes de la fase A, B y C son completamente diferentes, pero sus componentes matemáticas sí son del mismo tamaño. O sea, este y este son del mismo tamaño. ¿Ok? Igual que, o sea, perdón, los de secuencia cero tienen el mismo tamaño, los de secuencia positiva tienen el mismo tamaño y los de secuencia negativa tienen el mismo tamaño. Pero, sumados los tres, me van a dar estos valores que son los valores reales. Pues sabemos en un cortocircuito que las corrientes de cada fase son diferentes y los ángulos son diferentes. Y yo los puedo conseguir utilizando este artilugio matemático, que es el teorema de Fortescue. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer ahora es un pequeño truco matemático. Vamos ahora a hacer que en vez de yo escribir, por ejemplo, aquí, BB igual a BB0, BB1 y BB2, yo voy a hacer que todos estos términos, ¿ya? Igual que todos estos términos, se escriban en función de la fase A. Lo que vamos a trabajar es con la fase A. Es decir, todo esto se va a expresar, este ya está expresado, por supuesto, porque es la fase A, pero vamos a hacer que todos estos, los B y los C, también se expresen en función de A. Porque si nosotros vamos a ver aquí este diagrama, el diagrama donde aparecen todas las fases, ¿verdad? Aquí tenemos, por ejemplo, en el caso de BA1, este es el vector BA1, ¿verdad? El voltaje A, la secuencia positiva de la fase A, y aquí tenemos la fase B y aquí tenemos la C. Ahora, nosotros vamos a ver, por ejemplo, aquí vemos que BB1, es decir, BB1 que está aquí, es BA1, es decir, este es la secuencia A, pero rodada a 240 grados. Me olvidé decirle que estamos utilizando un señor que es un operador, que es esta A que está aquí. A es un fasor que vale 1,120 grados. ¿Ok? Eso se llama un operador matemático. Entonces, si yo agarro el vector A1 que está aquí y le sumo un vector 1, 240 grados, significa que el vector yo lo voy a rotar 240 grados. Fíjense que yo agarro aquí, lo giro aquí, llego hasta aquí. Aquí, de aquí, que es el A1, al B1 hay 240 grados. Significa que el vector B1 que está aquí de secuencia positiva no es más que el A1 por 240 grados de avance. El C1, que sería
este que está aquí, ¿verdad? No es más que el BA1 rodado 120 grados. Aquí está, el C1, que está aquí, no es más que el BA1 rodado 120 grados. De aquí a aquí hay 120 grados. ¿Ven? Y así sucesivamente con los demás. Es decir, BB entonces queda expresado en función de BA, BC también va a quedar expresado en función de BA. Es decir, que la fase A, la fase B y la fase C, todas están expresadas en función de B sub A, de las componentes de B sub A. ¿Ok? Fíjense que en el caso, por ejemplo, de BA0, siempre los valores son iguales, los ponemos igual. Los demás, bueno, cambian según la matemática que vimos en el diagrama. Este que está aquí es el diagrama, ahí aparece la fase A, la fase B y la fase C. Ok, entonces esto que está aquí, todo esto, lo vamos a escribir aquí abajo. Aquí está ABC, ABC. Aquí adentro, usando la letra A, nos va a quedar esta matriz. Esta matriz que está aquí, multiplicado por estos vectores que están aquí, que son la componente de secuencia 0, 1 y 2 del vector A. Si yo multiplico esto por esto, que es la matriz que llamamos A, que es esta, que está aquí, me da BA, BB y BC, que son estas fórmulas. Entonces nosotros vamos a trabajar siempre, por lo menos para estos ejercicios, el examen, etcétera, con la matriz A. ¿Ok? Que está aquí al final. Esta matriz aquí está aquí. Entonces, si yo tengo en un ejercicio, por ejemplo, los valores de secuencia de una falla, hay una falla, y tengo las componentes de secuencia de esa falla, yo, teniendo las componentes de secuencia de esa falla, la multiplico por A y me da los valores reales de la falla. ¿Ok? Ese es un tipo de ejercicio. Y luego hay el inverso, ¿verdad? En donde tengo, por ejemplo, los valores de falla y quiero calcular o sea, tengo los valores reales, tengo los valores reales de la falla y quiero calcular los valores de secuencia. En ese sentido, fíjense que aquí matemáticamente, si yo quisiera estos valores, lo que tendría que pasar esta matriz de aquí para acá. Ahora, ¿cómo yo paso esta matriz de aquí para acá? O sea, la matriz va a quedar aquí inversa, va a ser este vector multiplicado por la matriz inversa, esta A, pero aquí abajo. Bueno, simplemente volteo esta matriz. O sea, le hago el inverso a la matriz. El inverso de esa matriz es esta. 1/3 de 1, 1, 1, 1, 1. Es decir, que si yo tengo los valores de falla en un sistema, BA, BB y BC de un sistema cualquiera, yo puedo, multiplicando por la matriz inversa, calcular los valores de secuencia. ¿Ok? Entonces, esa es la idea del ejercicio. Entonces, en los ejercicios yo puedo tener, y eso van a ser los ejercicios de este capítulo, porque después les voy a explicar otra cosa. De este capítulo nosotros vamos a trabajar con, teniendo valores reales, calcular los valores simétricos, o teniendo valores simétricos, calcular los valores reales. ¿Ok? Fíjense que esto que está aquí, matemáticamente, ¿verdad? Aquí me dan estos valores. Fíjense, aquí están los valores y aquí están las matemáticas de cómo se calcula. Muy sencillo. Ahora bien, esto que nosotros hemos explicado con respecto al voltaje, se puede hacer exactamente igual para las corrientes. Yo tengo la corriente IA y B y C en vez de los voltajes. Hago exactamente lo mismo. Coloco la misma fórmula igualita, pero en vez de poner voltaje, pongo corriente. Y se hacen exactamente los mismos cálculos, con la misma matriz. ¿Ok? Entonces yo quiero calcular la corriente de la fase A, bueno, y a 0, y a 1, y a 2. Estos serían los componentes de falla, para una falla. Este sería un sistema fallado y tengo componentes aquí, me da el valor real de la corriente de la fase A, B y C. Y un detallito interesante para el caso de la corriente de secuencia 0, que esto se calcula así, 1/3 de IA más I más IC. Eso es importante saberlo de la secuencia 0, porque cuando tenemos sistemas en estrella, normalmente los generadores, los motores, esa conexión en estrella-tierra, yo necesito saber el valor de las corrientes de secuencia 0.
Eso lo vamos a ver más adelante. Ok. Aquí tenemos un pequeño ejercicio donde nos dice, mire, dice, un conductor de una línea trifásica está abierto. ¿Ok? Aquí tenemos esta línea trifásica aquí y aquí está la fase abierta. La corriente de carga conectada en delta a través de la línea es 10 amperes. Sí, aquí la corriente en la fase A y B son 10 amperes. La A tiene 10 con ángulo 0 y la B tiene 10 con ángulo 180. Con la corriente de línea A como referencia y suponiendo que C está abierta, en este caso, encuentra las componentes simétricas de la corriente de línea, es decir, la componente simétrica de la fase. Bien, yo tengo IA y B, los valores, porque eso me los acaban de dar, son datos. ¿Okay? Y C es 0, porque como ven, la línea está abierta. Entonces agarro aquí la fórmula, coloco aquí los valores de falla, que son estos, y me van a dar las componentes, ¿verdad? Para fase A y para fase B. Las ecuaciones están allá arriba. ¿Ok? Y podemos calcular simplemente sin ningún problema. Aquí dice que como resultado, matemáticamente calculado, fíjese que en la fase A, la secuencia 0 me da 0. Y en la fase B, me da 0. Y en la fase C también es 0. Eso nos da una información muy importante. Cuando yo estoy alimentando una carga trifásica que no tiene conexión a tierra, las corrientes de secuencia 0 son 0. Eso es importante para los cálculos, para los ejemplos que se hacen. Siempre va a pasar eso. Si yo tengo un sistema en delta, por ejemplo, una carga, y eso no tiene conexión a tierra, no hay secuencia 0. Las otras fases sí, pero la secuencia 0 no existe. ¿Ok? Eso se usa en el ejercicio comunitario. Ahora bien, al igual que nosotros tenemos matemática de secuencia, es decir, yo tengo una matemática de secuencia, ¿verdad? Donde yo digo, bueno, hay una secuencia positiva, una secuencia negativa y una secuencia cero. Y están las ecuaciones tanto de voltaje como de corriente, perfectamente. Pero resulta que también yo puedo expresar o transformar los componentes de un sistema en componente de secuencia positiva, componente de secuencia negativa y componente de secuencia cero. Es decir, yo tengo un motor, por ejemplo, o un generador, o un transformador, o una carga, como en el caso de la lámina que estoy viendo, como una carga simplemente. Y aquí yo tengo, por ejemplo, un sistema, ¿verdad? Esto sería un sistema en delta, este es un sistema en estrella, está aterrado, tiene un neutro aquí, bueno, no está aterrado, pero tiene un neutro aquí. Y estos serían los valores normales que nosotros conocemos de tanto tiempo que hemos estudiado, ¿verdad? Potencia, simplemente los valores de fase, las relaciones, por ejemplo, la corriente de línea aquí es la misma corriente de fase, ¿verdad? Y aquí la corriente de fase aquí no es la misma corriente de línea, ¿ok? Eso lo sabemos nosotros hace tiempo. Y aquí están los voltajes de la fase AB, BC, CA, y aquí también. Esto es delta y este es delta. Resulta que todo esto, si yo todo esto, me recuerdo que la componente A tiene tres componentes, cero, positiva y negativa, igual que las demás líneas, yo puedo crear entonces un dibujo por cada secuencia. Es decir, que si yo tengo una carga así, sea esto una carga que estoy alimentando, o sea un motor, un generador, una línea de transmisión, cualquier componente, yo puedo hacer una representación de ese componente en secuencia. Es decir, habrá un dibujo que es de secuencia positiva, un dibujo de secuencia negativa y un dibujo de secuencia cero para este tipo de componentes. Y eso representará una serie de ecuaciones. ¿Qué de ecuaciones? Entonces yo puedo tener, por ejemplo, aquí hay un montón de matemáticas que no lo voy a explicar porque eso está bien colocado en el libro, pueden revisarlo, en donde me da las relaciones. Por ejemplo, la corriente de secuencia positiva de la fase A está trazada a 30 grados a la corriente de secuencia línea a línea del componente correspondiente. Es decir, que si esto es la corriente aquí de línea aquí arriba, entonces la señal AB tendrá esta relación de ángulo. Hay muchos ejercicios que se piden cálculos de delta estrella o de estrella delta y aquí está la relación. Si yo tengo, por ejemplo, el balón de una delta de la corriente AB y yo quiero saber cuál es
sería el valor de la corriente de secuencia positiva para la estrella que corresponde a esta delta, porque esto es una delta, pero esa delta tiene un dibujo en estrella. Ustedes saben hacer eso, ¿no? Eso, pasar de delta a estrella, estrella a delta. Bueno, entonces yo tengo esta corriente en delta y quiero saber la corriente en estrella. Aquí está la formulita. Simplemente la corriente en delta la multiplico por raíz de 3 con ángulo menos 30 y me da la correspondiente corriente en estrella. Esta sería la correspondiente en estrella para secuencias positivas. Esta sería la correspondiente a secuencia negativa. ¿Ok? Y aquí está la relación. Luego, aparte de la corriente, que ya la tenemos aquí, tenemos también los voltajes. Si yo tengo un sistema en delta y quiero ver la estrella y quiero ver los voltajes, por ejemplo, yo tendría que el voltaje de la delta en componente simétrica sería, crearía un vector y ese vector respecto a su estrella es de un tamaño raíz de 3 veces más grande con ángulo de 30 grados adelantado. Este voltaje respecto a esto. ¿Okay? Esta sería la secuencia positiva, esta sería la secuencia negativa. ¿Okay? Es decir, que yo tengo modelos matemáticos de componentes físicos, como un transformador, un motor, un generador, una red X, una carga, y yo tendría dibujos diferentes. ¿Por qué hay dibujos diferentes y para qué sirve eso? Sirve porque cuando yo empiezo a calcular en el capítulo que viene, que es el capítulo 11 y el capítulo 12, es que vamos a calcular fallas trifásicas, fallas monofásicas tierra, etcétera, vamos a usar mucho esto. Es decir, va a haber una representación de motor, generador o línea en función de si está en secuencia positiva, negativa y cero. Y en una falla siempre utilizo las tres componentes para hacer el cálculo final. Y esto me da la relación. Porque si yo tengo el voltaje de secuencia positiva de la delta, conozco el otro, pues el PAN. Simplemente esto pasa dividiendo y me daría el voltaje fase neutro de secuencia positiva. Este me daría el voltaje fase neutro de secuencia negativa del diagrama. ¿Okay? Yo puedo ir para allá o ir para acá. Y eso se usa en los cálculos. Aquí tengo una serie de diagramas en donde yo puedo ver la relación en ángulo de lo que estamos hablando. Si tengo el de secuencia, por ejemplo, si yo tengo la corriente AB de secuencia negativa y quiero calcular cuánto vale la IA2, pues fíjense que de aquí a aquí hay este espacio aquí son 30 grados, ¿verdad? Y este tamaño ahí está en la fórmula. Ven la fórmula y saben el tamaño. Si tengo este, tengo este. Entonces, si tengo el delta, conozco el de la estrella. Y viceversa. Y es todo esto para componente negativo. Todo esto para hacer la componente positiva. Este diagrama pintado así, aquí también se pueden ver la relación de los ángulos, ¿verdad? Entre ellos. Y la z delta, es decir, si yo tengo una delta y quiero saber cuánto vale z delta, es decir, cada una de las ramas de la delta, que siempre son iguales, se supone, y yo puedo calcular esto dividiendo el voltaje de línea a línea, secuencia positiva y su corriente, o el voltaje de línea a línea, pero de secuencia negativa. Fíjense que la división de tensión línea a línea con su corriente línea a línea me da z de la delta. Por ejemplo, que tengo una delta, ¿no? Pero si yo eso también es igual si lo dividiera con la secuencia positiva. O sea que esta positiva y esta negativa me da el mismo valor. Así pues. Y aquí tenemos otra relación. Esta sería línea a línea. Y aquí abajo está la relación si fueran línea neutro. ¿Ok? O sea que el voltaje línea neutro de secuencia positiva entre su corriente es igual que el mismo voltaje línea neutro de secuencia negativa entre su corriente y eso me da siempre z delta entre 3. ¿Okay? Así que yo puedo calcular los valores de eso. Eso es como pasar de un diagrama a otro. Fíjense que este es un dibujo más completo, ¿verdad? Donde aparece este sería un diagrama normal, ¿verdad? Con sus valores completos normales. Y esto sería el diagrama de este pasado para acá, pero esto sería de componente y en estrella. Fíjense, un detalle muy interesante, muy importante para los cálculos, que es, aquí yo tengo ZN, y vamos a ver un dibujo ahorita, de cómo esto se transforma en un circuitico que vamos a usar.
Bien, vamos a ver, por ejemplo, un pequeño ejemplo aquí. Dice, tres resistencias idénticas conectadas en estrellas forman un banco de carga con valores de estos valores de voltaje y carga. Encuentre los voltajes de línea y las corrientes en por unidad de la carga si se aplica al banco de carga los voltajes. Entonces, si yo tengo el voltaje colocado en la fase AB de 1840, BC de 2360 y BCA de 2300 voltios, vamos a calcular su componente simétrico. Entonces, primero que hago es pasar esto por unidad. ¿Ustedes se acuerdan cuando vieron eso en el análisis potencia 1? Yo tengo aquí el voltaje 1840, lo divido entre este, que es el voltaje base, 2300, y me da 0.8 por unidad. ¿Verdad? 2360 voltios BC, entre esto me da 1.2, y 2300 voltios entre la base, que es 2300, me da 1. Estos son los valores en por unidad, línea a línea, de este dibujo que nos están preguntando. Y el angulito que está aquí, ¿verdad? El ángulo viene del factor de potencia, que no lo veo porque debe estar de este lado, pero no lo veo, donde aparece el angulito 82.8, ¿verdad? Y los otros hay una diferencia de 120 grados. ¿Ok? Simplemente, si tengo los valores A, B y C, que están aquí, puedo usar la formulita que vimos antes, donde aparece la secuencia positiva. Aquí está la formulita de la secuencia negativa. ¿Ok? Aquí está positiva y negativa. Y si quiero la corriente, pues lo divido en voltaje entre la impedancia, porque esta tiene, si no me equivoco, una impedancia de 1. Esta creo que pusieron, aquí está el valor de Z, que creo que es 1. Y me da el valor de las corrientes. ¿Ok? Listo. Tenemos eso. Entonces, los ejercicios que vamos a hacer ahorita, que vamos a hacer para este capítulo, es pasar de delta a estrella o estrella a delta, teniendo los valores de componentes o valores reales y de aquí para allá o de allá para acá. Eso es básicamente lo que vamos a hacer. Oh, me quedan 10 minutos. Vamos a ver como otro punto la potencia trifásica por unidad, componente simétrica se calcula así. La potencia trifásica que se calcula normalmente así. Esta es la fórmula de potencia normal, voltaje de la fase por la corriente de la fase, pero este simbolito significa conjugado. Conjugado significa que yo le voy a cambiar el signo al ángulo de la corriente. Si el ángulo de la corriente de la fase A, por ejemplo, es 20 grados y le pongo conjugado, se convierte en menos 20 grados. Si la fase B es 60 grados y lo conjugo, se convierte en menos 60. Y si vamos a suponer que este fuera menos 90 o menos 80, y lo conjugo, se convierte en más 80. ¿Ok? Esa es la fórmula normal y silvestre de cómo se calcula la potencia. Matemáticamente, usando la fórmula potencia B por I, aquí está B, aquí está I, y hago la multiplicación, traspuesto de ese cuento, al final me va a quedar esta fórmula que está tapándome este señor aquí. Pero la fórmula dice, ya se va a quitar esto, que la potencia que la vimos así, se puede calcular en secuencia como 3B a 0 y A0, 3B a 1 y A1, 3B a 2 y A2. Así que yo para calcular la potencia trifásica, pero usando componentes simétricas, simplemente multiplico, ¿verdad? El número 3 por la fase A en secuencia positiva con su corriente en secuencia positiva, más 3 veces el voltaje de la fase B, etc. No, más 3 veces el voltaje de la fase A otra vez, pero en secuencia negativa, y el de secuencia cero. Es decir, 0, positivo y negativo. Voltaje y corriente. Por 3. Eso sería el cálculo de la potencia usando términos de componentes simétricos. Y hay que tener un detallito, si yo trabajo esto en base por unidad, el 3 de la fórmula desaparece. Solamente me queda BA secuencia positiva con su corriente y así sucesivamente, pero sin el 3. ¿Ok? Aquí hay un ejemplo de cómo se puede calcular eso. Oh, ok, ajá, se me acabó el dibujo. Ok, y después de esta parte, que me quedan pocos minutos, después de esta parte que tenemos el cálculo de la potencia, ustedes van a ver que están los diagramas. Nosotros vamos a hacer otra conexión la próxima semana, lo antes posible, para ver los diagramas. Ustedes los pueden ver en el libro,
de secuencia. Si yo tengo una carga, aquí está el dibujito, ¿verdad? Y igual en secuencia, igual para una carga de una línea de transmisión, igual para un generador. Entonces en la próxima clase, que va a ser esta próxima semana, posible miércoles por ahí, más o menos, yo les aviso con tiempo, para ver cómo los diagramas de secuencia, es decir, un motor, cómo se representa matemáticamente, un generador, una carga en delta estrella, etc. Y eso, y utilizando las formulitas que vimos al principio de la clase, donde aparece el cambio de real a componente simétrica y viceversa, yo puedo hacer cálculos de falla pequeños. Porque los verdaderos cálculos de falla se va a ver en el próximo capítulo, en el capítulo 12, que es el capítulo que viene después de él. ¿Ok? Me queda como 3 minutos por ahí. Me voy a salir de aquí. Se me acaban las láminas. Si alguien tiene alguna pregunta, me la hace ahorita. ¿Ok? Señor Sánchez, señorita Patricia, señorita Diana. Si hay alguna pregunta, me la hacen ahorita, antes que el tiempo se finiquite. Como le dije, entonces la próxima semana, por ahí martes, miércoles, vamos a hacer otra conexión donde vamos a ver cómo transformo el componente en una ecuación matemática, ¿verdad? Y viceversa. Y se hacen algunos ejercicios en ese sentido, para pequeñas fallas, ¿ok? Cuando pasemos al próximo capítulo, ¿qué es lo que viene? Lo que viene es, entonces, dado una falla de diferentes tipos, sea por ejemplo una falla línea-tierra, monofásica tierra, o línea-línea, por ejemplo, entonces yo puedo esa falla transformarla en un cálculo matemático y se van a sacar unas ecuaciones y para cada caso ustedes pueden resolver el cálculo de la falla de corriente o voltaje que se suscita. ¿Okay? Es importante entonces que repasen esto, vean bien, la gente se enreda mucho porque tiene muchos numeritos eso, ¿no? O sea, usted ve que tiene arriba el símbolo. Ustedes ven I con un cerito arriba significa secuencia cero. Y con un 1 es secuencia positiva. Y con un 2 es secuencia negativa. Igual con los voltajes. Voltaje con un cerito es voltaje en secuencia cero. Voltaje con un 1 es voltaje en secuencia positiva. Y un voltaje con un 2 es voltaje en secuencia negativa. Podemos decir que cada uno está en un mundo separado y los juntamos los tres y nos da el valor real de la falla, sea voltaje, corriente o potencia. ¿Ok? Entonces lean eso relativamente, vean los ejercicios que están en el libro. En la próxima clase vamos a traer unos ejercicios y vamos a meterlo con los diagramas. Pero es importante que lo vayan viendo de una vez porque aunque esta parte no se enreda mucho, sí tiene su pequeña complicación, dependiendo del caso. ¿Hay alguna pregunta por ahí? Yo no, profe. Ok, señorita Diana, Diana. Buenos días, profe. Yo no tengo preguntas. ¿Perdón? Buenos días, profe. Yo no tengo preguntas. Ok, bueno, que vaya bien, pues. Falta el amigo Sánchez, por ahí. No, profe, de momento no. Ok, bueno, entonces le agradezco que su atención y lean el texto. Parece enredado, pero simplemente lo que tienen que tener en mente es que son tres mundos, positivo, negativo y cero, y juntos da la realidad. Básicamente es eso. Tanto matemáticamente como en el componente. Un componente, digamos, un sistema en estrella tiene tres dibujos. Uno es positivo, uno es negativo y un cero. Y los tres se juntan para dar la realidad. Igualito, y esos dibujos representan unas ecuaciones y esas ecuaciones son las que usamos. ¿Ok? Bueno, sin más nada, lo dejamos hasta ahí y nos vemos en la próxima reunión que será esta semana que viene, al principio, por ahí martes, miércoles. Vamos, ¿ok? Saludos, chao. Chao, profe. Cuídese. Hasta Igualmente. luego, profe, gracias. A la Chao, orden, profe, gracias. a la orden, chao.